después del paréntesis de la Semana Santa, recuperamos nuestras jornadas dedicadas a las relaciones entre Sevilla y la boda imperial. Llevamos 3 jornadas, con lo cual esta es la cuarta y entramos por tanto en el ecuador de la serie. Uno de los aspectos que yo tenía interés cuando pensé en este tema era ver un poco el protagonismo de los sevillanos o cómo los sevillanos participaron de esa época y esa boda imperial. Y por tanto, lógicamente pensé en una de las personas que más podría ilustrarnos sobre el comportamiento de los sevillanos en la fiesta, que es quien aquí tenemos aquí, el profesor Jaime García Bernal, profesor de Historia Moderna de nuestra Facultad de Sevilla, la Facultad de Geografía e Historia de Sevilla, que si bien en un primer momento de su trayectoria investigadora pues tocó varios temas, varios aspectos, sin embargo poco a poco se ha ido decantando por el tema de la fiesta en general, tanto la fiesta profana como la fiesta religiosa, y desde hace ya varios años casi digamos que es un especialista en el tema de la fiesta en Sevilla y fuera de Sevilla, en Andalucía y la fiesta en general. Tiene bastantes libros publicados sobre este tema y sobre todo con artículos y conferencias y intervenciones en coloquios, y pues, creía que era la persona más adecuada que podía ilustrarnos sobre este aspecto de la etapa de la presencia del emperador con motivo de su boda aquí en Sevilla. Y por eso aquí lo tenemos. Más que cuando quiera, Jaime, tienes la palabra. Bien, buenas tardes. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí, estupendo. Muchas gracias, Antonio, por tu presentación. Gratitud que extiendo a la Real Academia de Buenas Letras por haberme invitado a este ciclo que celebro, nunca mejor dicho, celebro que se haga y que se recuerde el acontecimiento del 5º centenario de las bodas imperiales en la Sevilla de 1526. Efectivamente, tal como ha anunciado ya Antonio, la intención es enfocar el asunto desde el punto de vista de la percepción de la fiesta por parte no solo de los sevillanos, sino también de los que estaban en Sevilla con ocasión de este acontecimiento y de aquellos que fueron acompañando a la corte desde las valles de Portugal hasta nuestra ciudad, es decir, gran parte de la nobleza europea, no solo la portuguesa, lógicamente, y la castellana, sino también otros influyentes aristócratas, italianos, flamencos, es decir, lo propio de un imperio cosmopolita, que lógicamente delegaba funciones de representación en cortesanos, embajadores de distintos lugares de Europa. Así que este va a ser efectivamente el punto de vista. Aquí tenemos a la protagonista, Isabel de Portugal, en este retrato del Museo Nacional de Arte Antigua de Lisboa. Y como sabemos, las entradas en Sevilla se celebraron por separado. Primero llegó la reina el 3 de marzo de 1526. El emperador no pudo alcanzarla, tenía negocios con el rey de Francia en Madrid y no pudo llegar a tiempo para recuperar y unirse a ella en la misma comitiva como había previsto en principio, que venía por la Ruta de la Plata, y tuvo que entrar en nuestra ciudad una semana más tarde, el 10 de marzo. Así que se hicieron 2 recibimientos, uno a la reina y otro después al monarca. Yo no voy a hablar propiamente de las bodas, siento decepcionar al que haya venido para escuchar hablar de las bodas, sino más bien de las fiestas que se celebraron en Sevilla, con las que la ciudad quiso honrar a los monarcas. Tanto los arcos de triunfo que se levantaron, aunque no me detendré en la iconografía, sino haciendo unas consideraciones en general del arco de triunfo como artefacto escénico del primer relieve, de primera magnitud, y lo que eso significaba, y luego ya, sobre todo, me voy a ocupar de hablarles de los ejercicios ecuestres que hicieron los sevillanos, los regidores de Sevilla, la nobleza de Sevilla fundamentalmente, tanto justas
como juegos de caña, algún sarao y sobre todo los toros. Y ahora estamos precisamente en temporada taurina, así que la gran fiesta que se celebró el domingo 15 de abril de 1526 va a coincidir con tardes de toros en la Maestranda. O sea, estamos de celebración también en ese sentido. Bueno, pues vamos a empezar con este texto de Pedro Mejía, es uno de los cronistas, junto con Gonzalo Fernández de Oviedo, que nos han trasladado pues, detalles más jugosos de este acontecimiento. Todavía no han llegado a Sevilla, están en Portugal, en la frontera, y los portugueses quieren hacer una serie de alardes para la reina. Tornando a tomar sus caballos y hecha una grande rueda de toda la caballería castellana y portuguesa, que fue una multitud increíble, quedando la emperatriz en medio de ella y en medio de los infantes don Luis y don Fernando, sus hermanos, el duque de Calabria, el arzobispo de Toledo, que era Fernando Fonseca, y el duque de Béjar se allegaron donde estaba. El primer homenaje es una suerte de gentileza a caballo, forman un caracol alrededor de la reina, que es un tipo de arte ecuestre que se prodigó mucho en la Europa de toda la Edad Moderna, desde luego del siglo XVI. Un jesuita, recopilador de esa tradición festiva en el siglo XVII, hace alusión precisamente a las fiestas de Carlos V cuando recuerda los carruseles y caracoles más famosos que se habían desarrollado en la Europa del siglo XVI y XVII. Es Jean-François Ménestrier, un francés, que escribe un tratado de los torneos justas y carruseles, que se publica en Lyon en 1669 y es probablemente el primer teórico de la fiesta. Antes de que llegáramos los historiadores del siglo XXI, pues ya se estudió como fenómeno el ceremonial cortesano y el conjunto de ritos, rituales y también de juegos de caballería, que ya tenían, por entonces, cuando escribió el jesuita en el 17, empezaban a tener ya una memoria, una cierta densidad, una tradición transmitida. Pues en el texto siguiente de Gonzalo Fernández de Oviedo tenemos otro punto de vista, otro testimonio del mismo acontecimiento. Dice así, era cosa, leo, de gran estado de grandeza ver los aparadores, de los atavíos y vestidos, y no menos de todos los otros señores y caballeros, en las libreas, de sus pajes y servidores, los infantes de Portugal, ahí debe haber una rata, y los caballeros portugueses vinieron disimulados, sin se dar a conocer, vinieron a Badajoz para ver aquel servicio y grandeza de los señores y caballeros castellanos, de lo cual muchos se maravillaban, y así era cosa mucho de ver y de notar. Después del carrusel, con un no escondido patriotismo, Fernández de Córdoba cuenta, dice que los portugueses estaban cerca, entre ellos los hermanos de la futura reina, de la infanta Isabel, acudieron a ver la intendencia que llevaban los castellanos, la grandeza del equipamiento caballeresco y también del acompañamiento, el magnífico acompañamiento de los grandes linajes castellanos que habían salido a recibir a la reina con su casa, con todo su exorno, criados y acompañamiento. Así que la magnificencia, le llama la magnificencia de los castellanos, el número de vasallos que movilizaban y la riqueza que desplazaban era una muestra de señoría, ¿no? de rango social, y los portugueses acuden allí a ver qué traían los castellanos. Y aquí tenemos pues ya un ejemplo de sarao y danza tomado de la tradición borgoñona, porque desgraciadamente no contamos con iconografía en Castilla, o muy poca, para poder ilustrar este momento y esta charla de esta tarde. Así que me he basado simplemente para evocar ese mundo caballeresco de los siglos XV y principios del XVI en algunas ilustraciones de la Borgoña litoral, de lo que luego serían los Países Bajos españoles.
porque en ocasiones, durante el camino, desde Badajoz hasta Sevilla, fueron haciendo paradas naturalmente, en sucesivas jornadas, pues celebraron algunos bailes y algunos saraos. La palabra sarao, que todavía se utiliza, alude a una velada que se celebra por la tarde, al anochecer, en la que hay bailes, en la que hay también en ocasiones banquetes, y entre plato y plato entremeses dramáticos, muchas veces. Representaciones muy sencillas, momos, generalmente, que podían aludir en ocasiones a algún acontecimiento relacionado con las bodas o con la diplomacia que habían movilizado las bodas. Entonces se representaba la llegada de una embajada, por ejemplo. No sabemos exactamente en este caso qué es lo que se representó, no lo dicen los textos. Bueno, voy a quedar aquí para comentar también que en Cantillana, localidad, como sabemos, cercana del antiguo reino de Sevilla, tuvieron noticia, la comitiva de la reina tuvo noticia de que había nacido un sobrino, el infante don Alfonso, o don Afonso, hijo de Juan III y de Catalina de Austria. Se habían celebrado en realidad, primero por poderes en Portugal, luego esto finalmente ya se va a consumar el matrimonio en Sevilla con las relaciones matrimoniales, pero había habido unas dobles bodas, las del emperador Carlos con Isabel de Portugal, pero también la del hermano de esta reina, don Juan, que va a reinar como Juan III, con Catalina de Austria, la hermana del emperador, así que se casaron doblemente. Y en el camino, vienen por Talavera, luego Almendralejo, dicen los cronistas que el recibimiento de Almendralejo fue muy mezquino, casi no les dieron de comer, siguieron avanzando, protestaron los portugueses, llegaron hasta por el camino del Pedroso, hasta finalmente Cantillana. Y en Cantillana sí finalmente pues reciben la noticia, las albricias de que ha nacido un infante, que además va a ser el heredero, porque es el primer hijo de ese matrimonio y por tanto tiene esto que celebrarse. Pues con fasto, pues allí pudieron hacer por fin un sarao y una danza en condiciones, porque las otras localidades eran muy pequeñas y los alojaban en palacios en los que no había espacio ni para bailar. Así que bailaron por primera vez en Cantillana, porque en Cantillana estaban las casas del arzobispo de Sevilla. Tenía ahí un palacio, y entonces les cedió ese espacio para que pudiesen hacer sus fiestas, que son propias del fasto privado, ¿no? del fasto nobiliario en intimidad. Luego veremos las fiestas en la calle, fiestas a cielo abierto. Estas son las que se celebran en el interior de los espacios áulicos celebrativos. Y ya podemos pasar a la llegada a Sevilla, y efectivamente al recibimiento. No vamos a abordar ahora porque lo hicimos en el Congreso del quinto centenario de estas bodas que hace poco se celebró en el Real Alcázar de Sevilla. No me voy a ocupar de entrar en el detalle de ese programa, de ese iconográfico, pero sí alguna consideración sobre el Arco de Triunfo como un gran artefacto festivo en el que se conjugan todas las artes. Este es uno anterior, todavía de tradición gótica, que aparece en Bruselas, ¿no? Es un arco de recibimiento en Bruselas, todavía de Juana y de Felipe el Hermoso, ¿no? Cuando entran en Bruselas a principios del siglo XVI. Y este es el cambio, el modelo ya nuevo del arco de triunfo al estilo romano, copiando los modelos de los que se habían utilizado en Roma, modelos que llegan a Sevilla a través de los tratados arquitectónicos, pero son posteriores a los 7 arcos de triunfo que se levantaron en Sevilla en 1726. Son arcos triunfales de Génova, de Bolonia, 1530, próximos,
de Mesina, en Sicilia, al regreso de los triunfos africanos, del dominio, ¿no? La conquista de las plazas del norte de África, sobre todo Túnez. Al regreso se celebraron una serie de entradas triunfales en Italia, concretamente este es de Mesina, es de 1535, reproduce modelos clásicos, como ven ustedes, o este posterior de Milán, de la entrada en Milán en 1541, cuando se incorpora el ducado de Milán, se le incorpora en 1540, que luego enseguida el emperador va a ceder a su hijo, el príncipe don Felipe, para que lo gobierne. Se va a convertir en gobernador del estado de Milán, y con una galería de estatuas, y finalmente algo parecido pudieron ser los arcos de Sevilla, pero no tenemos testimonio, ni grabados, ni dibujos. No disponemos de esa ventaja, pero probablemente eran de paramentos sencillos, de paramentos lisos, arcos a la romana, que se había introducido en España con motivo de las entradas del rey don Fernando en Valladolid, primero en 1506, e inmediatamente en Sevilla en 1507-1508. Los que se alzan en 1500, nos quedamos con esta imagen de fondo para hablar algo más del caso de Sevilla. Los que se alzan en Sevilla iban decorados con figuras y letras, una suerte de poesía mural, carmina figurata, combinación de letras y figuras, que más que realmente buscar que se comprendiera el significado de cada una de las escenas, lo cual no era fácil en una sociedad fundamentalmente iletrada, lo que pretendía era esencialmente impresionar, epatar. Gómez Salvago, Mónica Gómez Salvago, en este libro que se ha citado tanto últimamente, porque es un estudio muy completo, los factos de una boda real en la Sevilla del 500, aquí esquematiza estos arcos que se elevaron en Sevilla en 1526, pero simplemente son unos croquis, unos esquemas muy básicos. Hay que imaginar que sobre ellos se alzaba, en todos ellos, salvo en los últimos, la figura del emperador. Pienso que probablemente una figura de bulto, hecha con materiales efímeros, que campeaba, el emperador siempre campea sobre una virtud que a su vez somete a un vicio. Ese es el esquema, el modelo que se repite en todos ellos. ¿Qué virtudes son estas? Las de la prudencia política, las propias del gobernante, al que la sociedad considera el restaurador del mundo antiguo, el nuevo Teodosio, el nuevo Constantino, que va a reintegrar las partes perdidas de la cristiandad, incluyendo de Jerusalén. Tiene de hecho en su intitulación ser rey de Jerusalén, de los santos lugares. Por tanto, y hay en ese sentido, en la propaganda efímera que se levanta en Sevilla en 1526, también un mensaje de restauración, de rearme moral de la cristiandad y de esperanza mesiánica en el advenimiento realmente de un príncipe que traiga la paz y la concordia en Europa. Una Europa ya dividida por los conflictos religiosos, ya había estallado el cisma de Lutero. Entonces se advierte ahí esa dimensión. Y el último arco es el de la gloria. El emperador va a ser glorificado al ser coronado por las tres virtudes teologales. De manera que ahí se observa ese componente teleológico, mesiánico, las esperanzas puestas en este joven príncipe, que ha nacido en Gante y que ahora llega a Sevilla y aparece con la vitola, con la expectativa de convertirse en el nuevo emperador de un imperio romano y cristiano, sobre todo. En los intradoses de los arcos aparecían estas escenas
Esto no es, evidentemente, no ha quedado nada de esta arquitectura efímera. Esto es una grisalla atribuida al Bergamasco que se conserva en el Museo del Prado, pero que puede dar una idea del tipo de pinturas que se hicieron sobre telas que revestían esos arcos de triunfo. Es decir, tenemos la arquitectura en madera, revestía después esos paramentos de una serie de escenas de carácter mitológico, de carácter legendario o incluso histórico o histórico-mitológico, como es este caso de uno de los héroes de la antigüedad romana que había defendido Roma frente al peligro etrusco, defendió el puente Sublicio, ¿no? un lugar de paso, y que aparece en todos los repertorios de los grandes héroes de la antigüedad. Lógicamente era un precedente que prefiguraba ya la figura definitiva de Carlos, que era el héroe que iba a ir más allá, plus ultra más allá, de los triunfos importantes, pero siempre limitados, de los héroes romanos. Carlos V, el emperador, Carlos I de España, pues se presentaba realmente como el gobernante de una nueva Europa y de una monarquía hispánica que además había extendido sus límites también más allá de las antiguas columnas de Hércules, porque ya por entonces, 1526, no olvidemos que se habían incorporado las Indias occidentales, la conquista de México había empezado. Así que en ese sentido, este nuevo imperio se extendía y adquiría unos dominios y un territorio mucho mayor que el del propio imperio romano. Rebasaba los triunfos antiguos, los triunfos, por ejemplo, de Horacio Copres, de este personaje histórico de la Roma además más antigua, de la época de la monarquía romana. Y este es bueno, eso es un ejemplo de esta combinación en forma de emblemas a partir de sentencias clásicas de Séneca, en este caso, combinar la inscripción en latín con imágenes, con figuras que podían crear el interés, dada la dificultad de comprensión de un público que a lo mejor no lo entendía todo, pero quería saber más, y quedaba admirado por esa combinación de artes muy diferentes, el repertorio filológico, en los versos, en las inscripciones latinas, las pinturas, la arquitectura en sí, incluso la música, que también acompañaba muchas veces copias de ministriles, el paso del cortejo. Y bueno, esto es un retrato alegórico de Carlos V, del Parmigianino, alrededor de 1530, he buscado una fecha cercana, porque este mensaje y estas propuestas del monarca que, inspirado por la providencia, aquí además que nos representa en un ángel, bueno, pues va a dirigir los destinos de este mundo, ¿no? Que sostiene un efebo. Entonces, pues, de esta guisa o de forma muy parecida, se mostró sobre los arcos de triunfo. En uno de ellos, en el primero, que se alzó en la Puerta de la Macarena, pues dicen los textos que el emperador iba con los atributos imperiales, reflexionando sobre un mundo. Y así me lo imagino yo a partir de esta pintura del Parmigianino. Este es el origen de la empresa que va a utilizar Carlos V, que fue recopilado en este dibujo, que forma parte de las empresas ilustradas y amorosas de Paolo Giovio. Es un diálogo humanista que se escribe en Italia a mediados del siglo XVI, en el que se recopilan los motes y empresas, es decir, donde se cifra la calidad de una persona, de un personaje importante. Eso es un mote, manifestando una intención, es el ethos personal, la personalidad ligada a un hecho heroico
o a un rasgo de personalidad sobresaliente con el que se quiere identificar el personaje. Esto se venía haciendo ya desde la época de la caballería medieval, pero en el Renacimiento adquiere una dimensión ya más individual y más vinculada a las virtudes clásicas. Bueno, pues la empresa del plus ultra está recogido en este libro de motes y de empresas de Paolo Giorgio. Y el creador es un italiano también, el creador de este mote, de esta divisa del emperador, es Luis Marliano, que fue médico. Bueno, fue muchas cosas, fue matemático, médico del rey y también obispo de Tui. Y fue el inspirador de este dibujo, de este sello, digamos, de identidad del emperador Carlos V. Bueno, esto es un ejemplo de las fuentes que hoy día muchas de ellas están disponibles, es una gran ventaja en la Biblioteca Nacional, en la parte de Biblioteca Virtual de la Biblioteca Nacional, y esto es un texto manuscrito de Fernández de Oviedo que comenta, yo creo que casi se puede leer según la distancia, pero tiene una letra no demasiado difícil, ¿no?, para lo que podemos encontrarnos en los archivos, a los que nos metemos en estas tareas, pues esta es bastante legible, y aquí habla efectivamente de la entrada, de los regidores, de los oficios que salen a recibir a la reina. Es un texto del momento, Fernández de Oviedo. Y luego, pues, estas curiosas anotaciones que hacen los escribanos públicos de Sevilla en los marginalia de algunos documentos. Quiero agradecer a Antonio Collante que me haya advertido de este tipo de relaciones, son relaciones muy abreviadas, manuscritas por supuesto, muy poco conocidas, por no decir desconocidas, que se encuentran en nuestro archivo de protocolos. Son anotaciones que se hacen justamente el 3 de marzo de 1526. Ahí tienen también es una letra muy cuidada, por cierto, y lo voy a leer, ¿no? He hecho la transcripción aquí. Y dice así: este escribano público que ha decidido que junto a una carta de pago o un testamento, quiere dar cuenta de lo que ha sucedido ese día, porque le parece importante y probablemente es una voz directa, un testigo inmediato del acontecimiento. Es decir, en este día, es lo que está aquí, lo que ven ustedes ahí. En este día entró en esta ciudad la emperatriz doña Isabel, Nuestra Señora, que viene a satisfacer en ella las bodas con el emperador don Carlos Nuestro Señor. Traíala el duque de Calabria, don Fernando, y el obispo de Toledo, don Alonso Fonseca, y el duque de Béjar, los cuales fueron por ella hasta Badajoz, ya lo sabemos, habían ido a recogerla a la frontera, y allí les fue entregada. Fízosele en esta ciudad muy solemne recibimiento, en que hubo arcos triunfales. También acabamos de hacer referencia a estos monumentos, ¿no?, a estos arcos. Salió a esta ciudad vestida, no sé si dice los o dos 24, y con ellos, con su vara de alcalde mayor, el duque de Arco, con ropas rozagantes. Es muy importante siempre el subrayado en la calidad de las telas, del atuendo de los regidores. Y también vinieron los jurados, con capas lombardas de terciopelo leonardo que les dio la ciudad, y a los alguaciles de los 20, capas también o capellanas de grana, y también salieron los escribanos públicos. Él es un escribano público, está hablando de su propia experiencia. Los escribanos públicos con chamarras o capas de terciopelo negro. Y continúa hablando ya de la reina. Entró en una jacanea blanca, en una jaca, una jacanea o jacanea blanca, muy ricamente vestida, a la puerta Macarena. Hizo su solemnidad de juramento y diputación para ello don Jorge de Portugal.
Y un detalle muy curioso, este de don Jorge de Portugal, que era un personaje riquísimo, millonario y muy prominente en la ciudad, dice que sabía hablar portugués. Entonces lo eligieron para que se entendiese con la reina. Sabía hablar portugués y le habló. Y de allí le pusieron un palio, o desde allí le pusieron un palio muy rico, y los regidores y jurados y escribanos públicos y alguaciles venían a pie hasta el alcázar. Venían con muchos grandes las grandes familias. Salieron, además de la aristocracia, es decir, las autoridades públicas, también las corporaciones de oficio, es decir, los gremios de la ciudad. Y lo dice efectivamente este testimonio. Salieron todos los oficios de esta ciudad con mucha alegría. Y así vino hasta la Santa Iglesia, do se apeó. Allí se bajó de ese palafrén, que sería un caballo manso, ¿no? Para que no diera aspaviento y la reina pudiera entrar sin problemas. Y allí, en la Santa Iglesia, en la puerta nueva del perdón, es decir, que daba a la avenida, estaba el cabildo, con lo que es el trascoro, ¿no? de la catedral, estaba el cabildo de la iglesia, se entiende, con toda la clerecía y cruces, las cruces de las parroquias. Cuando se habla de cruces, son las cruces de las parroquias, con muy raras invenciones, porque cada cruz se decoraba de una manera distinta, esperando, allí estaban esperando, donde por ellos se les hizo muy solemne recibimiento, fecho un arco con una nube, y cielo en él a la puerta del perdón. Efectivamente sabemos por otros textos que se levantó un arco, siguiendo la tradición que era habitual en el Corpus, arcos con una nube que se abría y salían ángeles, y este tipo de artefactos escénicos ya constituían prácticas escénicas ensayadas, ¿no? Ya habituales en el Corpus Christi, y se repitieron en esta ocasión, con muchos cantores en él. Y de allí la llevaron al altar mayor do hizo oración. Y ya termina, curiosamente, con un mensaje que coincide con lo que transmiten los arcos de triunfo. Plega a nuestro Señor que todo sea para mucha paz y amor, y sobre esto que tengan bien sujetos, ¿no? De estos reinos, y en salvamiento de nuestra fe y destrucción de los enemigos de ella. Es premonitorio además, porque efectivamente a partir de este momento los reyes van ya casados a Granada, y al poco tiempo, bueno, luego nace el príncipe don Felipe en Valladolid, y a partir de ese momento el emperador va a estar muy poco tiempo en España, siempre ensarzado en las guerras internacionales contra los enemigos de la fe. Y ya aquí lo dice, ¿no? Y lo advierte este notario, este escribano público. Sería un tema para tratar de estudiar hasta qué punto esto es una creación original o está tomando fragmentos de relaciones de sucesos que salieron ya. Probablemente habían salido ya algunas, porque realmente yo encuentro aquí líneas que son idénticas a las de las relaciones de sucesos. Entonces a lo mejor él simplemente está copiando, cortando y pegando, diríamos, ¿no? Y lo deja ahí reflejado. A la semana siguiente, o sea, a los 7 días, llegó el emperador, el 10 de marzo, en un cortejo que, bueno, pudo parecerse de alguna manera a esta imagen, que sí es de la época, es algo posterior, que refleja el recibimiento de Carlos V en Valenciennes, en Francia, en 1540. Aquí también entró bajo un palio rico, igual que había hecho la emperatriz. Se subraya esto de que sea bajo un palio rico, que costó una millonada, miles de ducados. Y es curioso que todavía Felipe II en sus entradas reales habla del palio rico. Utiliza un palio rico que lo distinguía de otros palios y atributos que utilizaba en sus entradas reales. En Italia lo tenemos también en alguna ocasión, en este sentido, retratado con el palio rico que se usaba en la corte. En fin, y todo se prometía
muy feliz y fastuoso, pero llegó el luto, porque muere otra Isabel, la hermana de Carlos, la reina de Dinamarca, una Isabel de Austria, esposa de Cristian IV de Dinamarca, y se decreta el luto. A eso hay que sumar esa circunstancia, digamos, que enfría el ambiente de alegría de la entrada. A eso hay que sumar también el hecho de que el emperador, aun siendo emperador, estaba excomulgado por el Papa por haber arrestado y condenado a muerte al obispo de Zamora. ¿Cómo es posible esto? Bueno, es que el obispo de Zamora se había levantado contra el rey, era un obispo comunero. Entonces, hasta que no se arregló este asunto con Roma, estuvo todavía todo pendiente del perdón papal, que al final llegó. Así que se sumaba la situación de un rey excomulgado con la pena, el luto, la tristeza por la muerte de su hermana, y luego el hecho también de que llega enseguida la Semana Santa, que tampoco es tiempo muy adecuado para fiestas profanas, sino más bien religiosas. Así que todo se detiene durante un tiempo hasta que ya por fin empiezan las fiestas, digamos, ecuestres, fiestas de toros, justas, torneos, cañas. Aquí tenemos un plano de la Plaza de San Francisco, muy conocido, de 1730, que se realiza precisamente en vísperas de una fiesta de toros. No he encontrado una ilustración más cercana a la época. Todavía no existe la Plaza de Toros, es previo, esto es anterior. Es decir, que la Plaza de San Francisco, con tablazones, clavos, se cerraba, se cercaba, como sucede todavía en muchos pueblos, ¿no? Se cierra la Plaza Mayor, ¿no? Y se sueltan toros. Pero voy a hablar primero, no solo fueron toros, como digo, fueron también justas y torneos caballerescos. Y voy a hablar en primer lugar de las justas, como esta, que en un sentido mitológico, este grabado de Lucas Crana, que recrea el torneo de Sansón. Bueno, tema mitológico, pero tratado, una puesta de escena, unos atavíos propios de los caballeros del siglo XVI. Como bien saben, las justas, bueno, se han interpretado de dos maneras. Por un lado, la tradición historiográfica sobre las justas. Por un lado, como un entrenamiento para la guerra. Es necesario que los caballeros estén preparados. Así lo dice, por ejemplo, la crónica de Alfonso XI. Este rey, don Alfonso de Castilla y de León, aunque en algún tiempo estuviese sin guerra, siempre cataba en cómo se trabajase en oficio de caballería, haciendo torneos, que poniendo tablas redondas, ajustando. Es decir, hay que estar entrenado para la guerra, y ese es un primer sentido de las justas y de los torneos. Primero fueron los torneos, que son enfrentamientos colectivos de grupos de caballeros, y luego vinieron las justas, que eran un choque entre dos caballeros, que es esto que hemos visto en muchas películas de dos caballeros con sus lanzas que se enfrentan entre sí, que van en sentido contrario y se atacan o se embisten con la lanza. Así que esta es una explicación. Por otro lado, claro, hay otra serie de investigadores, desde Huizinga, pues pasando por Cardini, por ejemplo, para quienes el torneo, por ejemplo, dice Cardini, es el sueño de una vida más hermosa. O Huizinga, es el anhelo de una vida más bella, muy parecido, ¿no? Lo que dicen ambos. Es decir, es la recreación realmente de las aspiraciones de un caballero en defensa de una causa justa, y ahí tenemos pues detrás de eso toda la literatura provenzal y caballeresca que habla de eso.
los torneos están documentados del siglo XII. Y en una crónica muy conocida, la del condestable don Miguel Lucas de Iranzo, está publicada, les recomiendo, así que la busquen por ahí. Este era una suerte de reyezuelo de la frontera, el adelantado de Castilla en el reino nazarí. Entonces él vivía en Jaén y tenía allí establecida su corte. Y hay un momento en la crónica de don Miguel Lucas de Iranzo que dice el cronista que pasaban las jornadas y las jornadas entre el bofordear de día, es decir, bofordear es también justar, y el momear de las noches. Y por las noches se dedicaban a las danzas, a los saraos. Y en eso consistía en la vida de este caballero que estaba, bueno, defendiendo Castilla frente al reino todavía musulmán de Granada, en el siglo XV, ¿no? Estamos hablando de una crónica del siglo XV. Las justas en Sevilla se solían hacer en las gradas. Pues claro, era un espacio muy propio, alargado y cerrado todavía, y lo tuvo hasta el siglo XVIII, en aquella época. Sin embargo, las justas con motivo de las bodas de 1526, tal vez para darle más lustre, o por razones de comodidad para levantar allí tiendas o tablados donde pudiesen verla los propios reyes, se hicieron en la plaza de San Francisco. O sea, lo habitual durante el siglo XV es que las justas sean en las gradas, pero la del 15 de abril de 1526, que dentro de unos días, digamos, celebraremos exactamente los 500 años, esta se hizo en la plaza de San Francisco. Y nos la debemos imaginar así, aunque no exactamente, porque claro, esto es una representación que pertenece a la tradición germánica, bueno, pero al fin y al cabo es del libro de torneos del emperador Maximiliano, abuelo de Carlos V, o sea que hay una vinculación. Y este libro está iluminado, está decorado con estos fantásticos dibujos de los caballeros que están justando, ¿eh? Uno ha desarmado al contrario. Este es Federico de Sajonia, concretamente, ¿no? Representa a Federico de Sajonia. Pues estos enfrentamientos son los que se realizaron en Sevilla, en la plaza de San Francisco, en 1526. Siempre hay dos grupos. Por un lado están los mantenedores, es decir, la nobleza local, que defiende la honra de Sevilla, y luego los aventureros se llamaban, ¿no? Los justadores que la impugnan, y rivalizan y quieren enfrentarse a los sevillanos, entre los cuales encontramos pues, personajes que luego van a ser muy conocidos y de gran relieve, como Fernando Gonzaga, o Ferrante, lo llamaban en Italia, Ferrante Gonzaga, el marqués de Mantua. Estos Gonzaga de Mantua, este es un ejemplo de nobleza cosmopolita, lo que les comentaba al principio de la administración, esta nobleza que se va a integrar en el imperio y que va a seguir al emperador a lo largo de todas sus obligaciones y empresas políticas por toda Europa, porque Gonzaga estuvo en Italia, luego va a estar en Alemania, lo van a nombrar consejero de Castilla, gobernador de Milán, etc. Así que acompañará y hará el currículum, el cursus honorum, siempre al servicio del emperador. Llega a su senectud, vivió mucho tiempo, y aquí en Sevilla lo tenemos ya por primera vez mencionado en los textos. Es un joven Fernando Gonzaga que participa en la justa, y está entre los mantenedores. Está entre los caballeros que justaron, rivalizando con los aventureros, por tanto, rivalizando con los mantenedores. Los mantenedores fueron el conde Aguilar, don Pedro Arellano, sus hermanos, y entre los aventureros encontramos a este Fernando Gonzaga, el cual salió todo de negro, muy gentil hombre, y luego menciona a otros. Pero es que además Gonzaga recibió el premio al más gentil hombre. Al mejor justador se lo llevó don Luis de Ávila. O sea que se daban premios. Al final, eran objetos decorativos de cierto valor, una copa de plata, por ejemplo, de este estilo.
eran los objetos con los que se premiaban a los gustadores. Bueno, aquí no lo hemos sacado todavía, le hemos visto la cara a Isabel, aquí está el retrato que se conserva en el Museo de Budapest de Carlos V, con el toisón de oro, lleva colgado ese vellocino de oro, que es el collar de una orden de caballería muy especial, que es la de los caballeros del toisón, que era la más, digamos, la de más rango dentro de las órdenes militares, porque a ella pertenecieron la mayor parte de los grandes príncipes europeos. Aquí lleva, por tanto, este símbolo. Y tenemos también un texto muy interesante porque se repitieron las justas. Las justas volvieron a celebrarse unos días después, en mayo ya, en el mes de mayo, probablemente en otro domingo, en las Atarazanas, y lo menciona Pedro Mejía, en la cual justó el emperador, ahí participó él. En la de la Plaza de San Francisco estaba como espectador presidiendo el espectáculo, pero luego él participó, y algunos grandes y señores, y de nuevo insiste en la riqueza del atavío, aderezados de oro, plata, perlas, en tanta abundancia que los caballeros viejos que habían visto otras justas, se entiende, afirmaban no haberse hecho en Castilla otra tan rica ni costosa justa. Y en estas y en otras semejantes fiestas y saraos gastó el emperador algunos días para solemnidad y fiestas de su casamiento. ¿Y cuáles eran esas otras fiestas y saraos? Bueno, los saraos los he mencionado antes, no sabemos qué sucedió en los saraos sevillanos, en las casas particulares, probablemente de nobles, donde se celebrarían estas veladas que tenían una parte danzable y otra o musical y otra también de representaciones teatrales. La autora mencionada que mencioné antes, la historiadora Mónica Gómez Salvado, se afanó por buscar testimonios teatrales de representaciones de teatro con ocasión de la llegada a Sevilla de los Reyes y de la boda imperial en Sevilla. Y revolvió todos los archivos, pero no encontró nada. Y parece que ya se ha abandonado la esperanza de que, ojalá algún día la documentación desmienta lo que estoy diciendo, pero pocas posibilidades de que se celebrasen representaciones, aunque fueran muy sencillas, del tipo del estilo de comedias pastoriles, por ejemplo, que sí se hacían ya en la Italia de la misma época. Tenemos, incluso en Portugal, y antes de abandonar la corte portuguesa, la futura reina, todavía infanta Isabel de Portugal, sí pudo presenciar algunas representaciones teatrales en Almeirín, de Gil Vicente, que era autor teatral importante en la historia del teatro portugués. Aquí teníamos otros, ¿no? Juan de Encina, por ejemplo, pero no existía todavía, probablemente en Andalucía y en particular en Sevilla, por parte de la nobleza local, una tradición de celebración cortesana que llegase, digamos, que pudiese haber facilitado de alguna manera que se celebrase una dramatización. No hay, ya digo, no hay testimonio de esta dramatización como sí lo hay, como recoge el libro Cuestión de Amor, un libro napolitano de esta época. Ahí se celebraban en Nápoles o también, como he dicho antes, en Portugal, comedias pastoriles. O incluso se habían celebrado en Castilla algunos momos, ¿no? Cuando se representó uno en la boda de la infanta Isabel con el príncipe don Alfonso, en 1490, es decir, que había una tradición, pero quizás todavía no incardinada particularmente en la Baja Andalucía. Luego ya sí, ya cuando estos nobles que estaban aquí en este himeneo, en estas nupcias reales, van a Italia, probablemente allí sí
si se familiarizan con esas prácticas, pero no en 1526. Y luego tenemos el juego de cañas. Esta sí es una imagen española, pero no sevillana, de un juego de cañas en Valladolid, donde estaba la corte, donde estuvo la mayor parte del siglo XVI, aunque de forma intermitente. Se formaban dos cuadrillas que se enfrentaban entre sí lanzándose jabalinas. Estas son las cañas. Y así se llevaban un cuarto de hora, media hora, una hora como mucho, porque se agotaban, hasta que unos se atacaban entre sí, unos arrinconaban al otro grupo y luego los otros se defendían. Terminaban agotados en muy poco tiempo. Dicen los textos, no podía durar esto mucho más de una hora. La conferencia tampoco, así que voy a ir recortando, voy a ir ya llegando al final. Me quedan las cañas y los toros nada más. En los toros me detendré un poco más. Pues con ocasión del nacimiento del príncipe don Felipe, nació el año siguiente de las bodas, en 1527, y nació en Valladolid. El natalicio real se celebró en Valladolid. Tenemos aquí algunos testimonios recogidos por Pascual Molina. Dice este autor, recogiendo textos antiguos, bueno, conservados, además en Simancas, ¿no? que ha localizado, que en las fiestas por el bautizo de don Felipe, el emperador jugó muy bien y echaba recias cañas, y con muy buen aire y gracia. O sea que allí también él le gustaba ajustar y también jugar a las cañas. Practicaba realmente todo tipo de ejercitaciones con el caballo y juegos ecuestres. Y finalmente los toros. Bueno, una imagen muy conocida de Madrid, ya de mediados del siglo XVIII, pero puede dar una idea todavía de este tipo de corridas, de sueltas de toros, desordenadas, tumultuosas, con muchas volteretas. Los toros tenían en el siglo XVI dos partes. Una primera parte era fundamentalmente popular, como en las fiestas populares en los pueblos. Hay testimonios muy antiguos. Por ejemplo, en Valencia, en el Reino de Valencia, tenemos documentación desde el siglo XIV, muy antigua. El corro de bous, ¿no?, de los toros, para la visita del infante don Juan. O luego, sobre todo, en tiempos de Alfonso, del rey aragonés, Alfonso el Magnánimo. Se levantaban catafalcos, tablados para ver fiestas de toros. Que es realmente una tradición ya muy arraigada desde la Edad Media, por no hablar de las pinturas de las cantigas, ¿no? En castellano también es muy antigua. En Sevilla, por ejemplo, Antonio Romero Abao documenta en su libro sobre las fiestas de Sevilla en el siglo XV, a partir de los papeles de mayordomazgo, 36 corridas de toros entre 1400 y 1527. Son pocas en realidad, porque es más de un siglo, probablemente hubo muchas más. Pero tenemos testimonio de los pagos, de lo que costaban esas corridas durante todo ese siglo XV y parte del XVI, hasta el momento del que estamos hablando, las nupcias reales de 1526. Y la mayor parte de las veces son en la plaza de San Francisco. Si las justas son en las gradas, las corridas de toros, en cambio, se realizaban en la plaza de San Francisco, aunque también en la puerta del Alcázar, dicen algunos textos. A veces incluso en la laguna. Para 1526, que es lo que nos interesa, también se recoge aquí la información, el precio de las reses fue subiendo. Lógicamente, por la inflación, ¿no?, del proceso durante tanto tiempo, pues desde unos 400 maravedíes en mitad del siglo XV hasta 2000 o 2500 a finales de siglo, y ya en 1526 3.000 e incluso 4.500 por cada bestia, por cada toro. Para las bodas reales se lidiaron 9 reses. Y sabemos incluso los nombres de los que proveyeron
a los animales. Cristóbal Pérez, Fernando Sánchez, vecinos de Coria, Alonso de Arias, de Alcalá de Guadaira. Y luego, sobre todo, de Utrera. La mayor parte vienen de Utrera, ¿no? Bueno, es una tradición que llegaba a tiempos contemporáneos. Catalina, Juan Gutiérrez, Vega, Fernán Jiménez abastecieron al cabildo para que se pudiesen celebrar estas fiestas en honra del emperador y de la emperatriz, pues con se le dieron nueve toros. Y como decía antes, pues tenían dos partes. Una primera parte, digamos, abierta al público en general, que pues nada, se persiguen los toros, a veces incluso se sueltan perros o bolas de fuego para provocar al cuadrúpedo, al animal, ¿no? y provocar también dicen que los alaridos del público, se escuchaban los alaridos del público. Y luego una segunda parte, digamos, de ejercicio ecuestre aristocrático, donde la suerte que predomina todavía no es el rejón. Es por supuesto a caballo, pero todavía no es el rejón, es la lanza, son lanzadas, se alanceaban los toros. Desde el principio del 17 encontramos ya el rejón y la lanza, se van combinando en la lidia. Un tratadista de la época, Tapia y Salcedo, califica esta suerte tan antigua de la lanza como la acción más valiente en la plaza. Y se podía ejecutar de tres maneras, y así queda registrado en la tratadística: de rostro a rostro, es decir, a guardar la embestida del toro de frente. La lanza forma eje con el caballo y esperarlo de frente. Se podía hacer también al estribo, es decir, con la cabalgadura en una posición ligeramente ladeada, lo que permitía luego salir con más facilidad de la suerte que se había utilizado. Y en tercer lugar, la que más le gustaba al público era a las ancas, la lanzada a las ancas, es decir, presentar al toro para engañarlo, la grupa del caballo y luego dar un giro imprevisto y colocarle la lanzada. Esta suerte recibía el aplauso general, ¿no? Con este engaño, ¿no? En el último momento. Y incluso podemos añadir un tercer elemento en la lidia de los toros, que es la comensalidad. Luego se reparte la carne del toro entre los pobres. Tenemos ese testimonio para Valladolid y para Sevilla. Así que, por tanto, es un espectáculo señorial y popular y al mismo tiempo sangriento, con graves consecuencias para los corredores muchas veces. Es el que con más frecuencia aparece la fiesta de toros, lo que más se da. Aparece en todas las ciudades que siguió, digamos, que jalonaron el recorrido de Carlos V y de Isabel de Portugal. Se corrieron toros en Badajoz, en Sevilla, en Écija, en Córdoba y en Granada. Los tenemos documentados hasta Granada, incluyendo Granada. Bueno, y ya vamos a concluir con Ortiz de Zúñiga, que más de un siglo después, cuando escribe sus anales, recoge pues estas alegrías y regocijos de los sevillanos, que efectivamente, como he tratado de demostrar, participaron activamente de distinta manera, a veces como espectadores, sorprendidos por los arcos, otras veces como ajustadores, lidiando toros. Y dice así: desde Pascua y pasados algunos días de luto, que antes aludí, por la reina de Dinamarca, doña Isabel, comenzaron justas, en que el emperador salió en persona a la plaza de San Francisco. Torneos, cañas y otra gran variedad de majestuosas demostraciones debidas a tan alegre ocasión, en que se interpoló la boda de la reina doña Germana, viuda segunda vez del marqués de Brandenburgo, con el duque de Calabria, don Fernando, y eso también se celebró en Sevilla, y por eso duraron hasta el 18 de mayo, en que partieron el emperador y la emperatriz para Granada.
así termina Ortiz de Zúñiga. Bueno, yo voy a concluir con una evocación de unas palabras, no exactas, voy a, de memoria, recordando, de un académico de esta Real Academia de Buenas Letras, que fue don Francisco López Estrada. López Estrada, que también, pues, como tantísimas cosas que hizo, trabajó y se fijó en este acontecimiento, comenta que en realidad no fueron unas bodas de habilidades cortesanas, dice él, porque no hubo teatro, parece que en realidad pocas fiestas privadas, sino más bien arcaizantes de la tradición medieval que culmina de alguna manera en Sevilla todo ese largo recorrido del siglo XV que hemos visto, representando públicamente la fortitud, dice López Estrada, es decir, la fortaleza, la clemencia y la prudencia política del emperador Carlos V, que era la promesa de la cristiandad. Ahí termino con esta evocación del maestro López Estrada. Nada más. Gracias. Sí, y como se me habrán quedado cosas atrás. Si alguno de los presentes quiere comentar algo, o añadir, o preguntar, pues es el momento, antes que nos despidamos. Y veo dos enérgicas levantadas de mano. Rafael, cuando quiera. Trae el micrófono. Bien, en primer lugar, estimado Jaime, agradecerte tu aportación de hoy con el emblema, el plus ultra, esa gruesa marginalia que hemos visto y comentarte, bueno, algo que yo he hecho en falta. En todas las relaciones, todos los cronistas, esas descripciones que hacen estupendas de las justas, de los torneos, todo eso que es el coletazo final de la Edad Media, lo que veo es que parece como si estos cronistas fueran sordos, ¿no? Porque no se habla nunca de música. Claro, una fiesta sin música, y más en Sevilla, ¿no? Porque yo recuerdo que la crónica de Alfonso XI, la entrada de Alfonso XI en Sevilla, pues tiene unas descripciones olfativas, auditivas, porque era una fiesta. Y aquí es curioso porque es una fiesta que parece que no hubo ruido ninguno. Tan solo en el comentario que se hace al margen de este notario, se habla de cantores, pero claro, debió haber una música que no se oye en estas relaciones de los cronistas. Eso es el comentario que se me ocurre porque veo que no aparece la música por ningún lado. Un momento extraordinario, recordarán ustedes aquellas grabaciones magníficas del grupo Siriac, que era la era de los descubrimientos por el 92, se hicieron esas grabaciones en las que aparecen, bueno, entre otros, Cristóbal de Morales, por ejemplo, que es un gran compositor español de la época. Y eso por un lado. Por otro lado, lo que veo, y bueno, es una precisión que me aventuro a lanzar la posibilidad. Cuando hablo de las justas en las atarazanas, yo he pensado que las atarazanas, ¿cómo iban a ser una justa de las atarazanas? Pienso que debe ser en ese espacio central que llamaban el patio de las atarazanas, que es justamente ese espacio central donde luego se va a construir la iglesia de la Caridad. Pienso que ahí se podría hacer una justa en tanto en cuanto que las justas la hacían entre un par de caballeros o dos pares de caballeros, no era un torneo. Pienso que podría haber sido así, por lanzarte esa posibilidad que se me ha ocurrido al hilo de lo que estaba comentando. Nada más, muchas gracias. Gracias, Rafael. Respecto, en realidad, las dos preguntas deberían ser respondidas por dos historiadoras. Una es Carmen Vallejo, que ha trabajado, tú le dijiste su tesis, con su magnífico
libro sobre la cultura caballeresca, el arte y la cultura caballeresca, en Sevilla. Bueno, no solo en Sevilla, en Castilla. Y luego Clara Bejarano que es especialista en historia de la música, musicología, y que tiene muy buenos trabajos sobre esta cuestión que me preguntas de la participación. Bueno, no es todo silencio. Algunos textos sí hablan de atabales y trompetas cuando entran las cuadrillas de ajustadores. O sea que sí hay música, no los que aquí, no los fragmentos que he proyectado, pero en otros sí se alude. Y por supuesto estos cantores, bueno, pues sí, claro, los cantores de la catedral sí participan bueno, en realidad, para empezar en las 3 Pascuas del año, ¿no? Tienen un papel muy relevante y en general la liturgia y en acontecimientos políticos, pues ocasionalmente también, sí. Pero sobre todo las copias de ministriles, tambores, vamos, cornetas y tambores, diríamos ahora, ¿no? Atabales y trompetas. Y probablemente las campanas. Las campanas, bueno, probablemente no, seguro, porque en la conferencia que impartió Clara Bejarano en el Alcázar, ella ha conseguido documentar que efectivamente estuvieron repicando las campanas durante todo el recorrido del recibimiento, lo cual debería ser un estruendo tremendo. O sea que también jugaron un papel relevante. Y en cuanto a las atarazanas, hay un detalle que podría aclararnos dónde se celebraron estas justas, porque habla el texto de la pila de las atarazanas. ¿Estaba esa pila en el centro del patio? Es posible, es posible. Y luego Pepe es el historiador. Yo quería reitero la felicitación de Rafael y agradezco enormemente la primicia de la marginalia del documento, porque es auténticamente revelador y además auténtico de los actos que se celebraron. Y es más, incluso de lo que pega y copia, como dijiste, ¿no? Al final lo que revela es que hubo una relación impresa, o por lo menos ampliamente difundida, porque al final coincide con la relación por mandado de la ciudad, que es la misma que después se va a publicar en Roma. Y es también, es el único testimonio, aparte de Gonzalo Fernández de Oviedo, que menciona a Jorge de Portugal, que al parecer sabía portugués, es que era portugués, ¿no? Era nada menos que el alcaide del Real Alcázar, y su padre había sido presidente del Consejo de Castilla. Y si hubo motivos para que la boda se celebrase en Sevilla y que llegase primero la emperatriz, fue precisamente ese, porque había una colonia de nobles portugueses que podían hacer sentir a la reina como en su casa, en definitiva. Es curioso el testimonio de esa anotación. ¿Se sabe exactamente la fecha de la...? Sí, es del 3 de marzo, del mismo mismo día. Se lo debemos agradecer a Antonio, insisto, que me dio la pista, pues se podría estudiar esto, porque hay otras. Entonces comparar, y a ver si hay parece la mención de una obra teatral o de alguna... Bastante difícil. Pero parece efectivamente que circuló esa relación, sí.
Gracias, Pepe. En relación con eso que acaba de decir Jaime, varios escribanos públicos, varios notarios dejaron constancia el día 3 y el día 10 en la página que correspondía al protocolo notarial de ese día, dejaron constancia de la entrada primero de la futura emperatriz y después del emperador. Es decir, que no es un solo testimonio, sino que hay varios testimonios de varios escribanos que cuentan, unos de forma más extensa, otros de forma más reducida, el fenómeno de que ese día ocurre eso. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, pues entonces os emplazo para el próximo miércoles, para la siguiente conferencia del pleno. Muchas gracias por vuestra atención, vuestra presencia y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.